Ayer los periódicos nacionales publicaron que Martí Batres, director del ISSSTE, pues va contra las pensiones de esta institución. Se va a reducir según este tema. Sin embargo, quien mejor le entiende al caso es nuestra abogada de lo laboral, Gabriela Gutiérrez de los Santos. Abogada, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, José Luis, pues bueno, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo emitido por el director general del ISSSTE, Martí Batres. Y fíjate que leyendo, pues de alguna manera los considerandos o el argumento que ellos dan para sustentar esta situación, es de primera instancia se ve como una situación buena, ¿no? Que se puede ver con buenos ojos, no que se reduzcan las pensiones, sino el motivo el cual sustenta. Sin embargo, en el mismo acuerdo, pues cae completamente el argumento. Según ellos, es para combatir y erradicar aquellas prácticas que no se ajusten a los principios constitucionales y legales del servicio público, en caso de que se detecte que los documentos que sirvieron de base para la cuantificación y otorgamiento de una pensión son presuntamente falsos o en el supuesto de que existan presuntas responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas por la comisión de faltas administrativas, en donde el instituto denunciará estos hechos al órgano interno de control, en específico del ISSSTE, y al Ministerio Público Federal para los fines conducentes. O sea, lo mínimo 33,000, digo lo máximo. Lo máximo, ¿qué es lo que trata de establecer? Hacer una revisión de todas aquellas pensiones que rebasen ese monto. Sin embargo, el propio acuerdo señala que el monto establecido es el que señala el artículo 17 de la ley del ISSSTE. Sin embargo, el artículo 17 de la ley del ISSSTE no te dice 33,000 pesos. Habla de un tope máximo de 10 veces el salario mínimo vigente, ¿no? Claro, en el Distrito Federal. Y ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué? Porque esos famosos 33,000 pesos que se vienen manejando en algunos medios es la equivalencia en UMAS. Ahora, aquí pongan mucha atención porque la verdad que sí está medio complicado el tema. Si bien es cierto, la ley del ISSSTE habla o hace mención de salarios mínimos con un tope, a raíz de una jurisprudencia del 2020, más o menos 2021, si no estoy mal, por una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que las pensiones ya no podían estar vinculadas al salario mínimo. ¿Te acuerdas aquella famosa desindexación? En donde se crea esta figura de la unidad de medida, la famosa UMA, e introduce esta manera de cuantificarlas. ¿Por qué? Porque conforme se iban incrementando los salarios mínimos, se iban incrementando las pensiones o los créditos al Infonavit, por ejemplo, los créditos hipotecarios y otro tipo de cuestiones, bueno, las multas, las infracciones, este tipo de sanciones pecuniarias que se iban incrementando y que se convertían en algunas en cuestiones o deudas impagables, ¿no? Y de esa manera tratan de quitarle esa carga y crean esta unidad de medida de actualización. Sin embargo, aquí el meollo del asunto es que, pues bueno, si yo voy con el ISSSTE y le digo, oye, yo ya reúno mis requisitos para la invalidez o para un riesgo de trabajo, tú como ISSSTE me vas a decir, tráeme tu documentación o los requisitos son estos y yo los califico y yo te otorgo la pensión de acuerdo a la revisión que realice. Entonces esto se me hace como que un poco ocioso y hasta cierto punto, pues bueno, sin meternos a especular ni con cuestiones de ambigüedades, ni estar buscándole el hilo negro al asunto, lo cierto del caso es que el propio acuerdo en sí contraviene lo señalado en el artículo 14 constitucional, porque además le está dando un efecto retroactivo a todas aquellas personas, a todas aquellas pensiones que ya fueran otorgadas en teoría de buena fe con apego a la ley y que no se le puede dar un efecto irretroactivo. Esas son intocables. Esas serían intocables, son derechos adquiridos. Okay. Y entonces el acuerdo es regresivo, es violatorio de los derechos humanos, por supuesto, porque además se supone que cuando tú haces una solicitud de pensión, el instituto revisa que cumplas con los requisitos y es él el que cuantifica a través de la Dirección de Prestaciones Económicas. En este gobierno se han pasado por el arco del triunfo
cosas como esas. Es el tema, ¿no? De la legalidad, de la certidumbre, de la certeza jurídica, de los derechos adquiridos. Aquí los posiblemente afectados serían más de 1 millón de personas que se encuentran pensionadas del ISSSTE, y que además hay que tomar en cuenta que… Cuando era un honor trabajar para el gobierno federal. Si la cuantificación estuvo mal realizada, si se integraron mal los conceptos, porque la propia ley del ISSSTE y también al manera hay jurisprudencia al sentido de qué prestaciones se van a tomar en cuenta, las que tenías en activo, etcétera, para integrarte a la pensión, eso ya quedó completamente, digamos, echado por tierra. ¿Por qué? Porque la propia ley del ISSSTE en el 2007, cuando se modificó, establece las cuentas individuales. ¿Estamos hablando de trabajadores de Pemex, Comisión Federal? No, todo lo que es servicio burocrático federal, trabajadores al servicio del Estado federal, educación, Semarnat, CEP, salud, todo lo que sean plazas federales. Incluso en la CEP estatal hay plazas federales y hay gente que se jubila y que se pensiona de acuerdo al ISSSTE. Todas aquellas personas que estén cotizando en el ISSSTE. Entonces, por supuesto que el acuerdo es regresivo, y lo que se trata, y esta revocación o esta reducción de pensiones o la intención de toparte es el ingreso, pues por supuesto que es también muy autoritario, se puede calificar de esa medida. No se puede atentar contra los derechos adquiridos. No se puede atentar, no puede darse ese efecto retroactivo. Las personas que ya están jubiladas y que ya están pensionadas y que ya están gozando de esa pensión, pues en un momento dado esta medida tendría que ser para adelante, pero al final del día es ociosa, José Luis. ¿Por qué? Porque si tú mismo otorgas, tú hablando como si fueses el ISSSTE, ¿no? Otorgas la pensión, se supone que haces una revisión minuciosa de los requisitos, haces una cuantificación apegada a las normas. Pero además no es un regalo. No es un regalo, justamente derecho. Me robaste la idea. Claro. Me leíste el pensamiento para ser un poquito más precisos, en el sentido de que tú ya cotizaste, tienes unos años de servicio donde tú ya cotizaste, y si bien es cierto la cuota social, o hay una parte en donde el presupuesto juega una parte importante, porque el ISSSTE pues obviamente no es una empresa que genere un ingreso, que genere una utilidad, ¿verdad? Que se compone por el presupuesto que se le asigna, se contempla precisamente para que las pensiones vayan creciendo y se vayan evolucionando, sean dinámicas. Escucho a mucha gente en el caso del Seguro Social que dice, yo ya quiero jubilarme aunque sea con 10 años. Porque hay una tentación por meter la mano en el sistema de ahorro para el retiro, meter la mano en los ahorros de los trabajadores, meter la mano en el tema de las pensiones. ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? Porque queremos inventar una nueva beca, apoyar a un nuevo sector votante, popular, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y si ya que lo mencionas, pues bueno, ese dinero que en un momento dado llegasen a detectar, claro que también porque habla… son las grandes bolsas del dinero. Justamente, pues ¿a dónde se va a ir? Sí. ¿No? A ver, vamos a suponer, te están pagando de más, ¿no? Tu pensión rebasa los 33,000 y fracción y no te lo otorgaron. Pero ¿no? además, ¿con cuánto contribuías para lograr una pensión de este tipo, no? Claro que, establece un procedimiento en donde incluso te dice que tú lo puedes impugnar, hay un recurso de revisión, puedes ofrecer pruebas, etcétera. Pero con un poder judicial vulnerado, ¿a dónde vas a ir a quejarte? ¿A dónde vas a ir a quejarte? O sea, mira, la vuelta es preciosa, ¿eh? No, la verdad es de que, ahora sí que continuando con esto de las maromas, ¿no? Que seguimos viendo las maromas que se dan en este tipo de cuestiones, pues hay que estar atentos en cuanto a la aplicación del acuerdo emitido por el ISSSTE. Esperemos que no tenga una afectación importante. Desgraciadamente, de acuerdo a la redacción y como se encuentra, parece que no va a ser así, y están en juego pues poco más de 1 millón de pensiones, que son el grupo de ex trabajadores del ISSSTE, porque ya tienen la calidad de pensionados, a quienes en un momento dado pues se les va a revisar siempre y cuando rebasen los 33,000 y fracción, que es el importe de la UMA. Gracias, Gabriela Gutiérrez de los Santos. Gracias a ti, José Luis. Buenas tardes.